La primera cosa es que yo pienso que estamos realmente al final de un ciclo histórico. En esto no veo nada de terrible, porque los ciclos históricos siempre se han acabado y terminado, son largos, los periodos de transición son muy difíciles. La característica principal del periodo de transición es el caos. Todo es caótico, se caen los gobiernos, desaparecen los países, se cambian las lógicas de producción, todo cambia. Lo que es dominante es exactamente el caos, y la única cosa que no es dominable es el caos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, cuando se está delante de una situación de ese tipo, hay que, o se debieran tomar algunas decisiones sobre cómo proceder, sobre cómo hacer. Y el carácter de esas decisiones no puede que ser doble, de una parte global, porque el desafío global, el problema del cambio climático no es un problema ni de España, ni de América Latina, ni de la China, es un problema de todos, así como el problema del agotamiento de los recursos de las materias primas, así como el problema del agua, así como el problema de las emigraciones, o sea, son todos problemas globales. Primera característica, por lo tanto, las respuestas tienen que ser globales. Pero la segunda característica es que las respuestas también tienen que ser locales, porque cada uno de nosotros vive en el mundo, pero cada uno de nosotros vive además en un lugar determinado. Y el lugar determinado supone que la primera respuesta tiene que ver con el territorio. Y si uno mira, o si yo miro los fenómenos políticos en este momento en curso sobre el territorio, lo veo en los movimientos indígenas latinoamericanos, lo veo en un proceso como el de la autonomización o independencia de Cataluña, y lo veo también, digamos, en los procesos autónomos en algunas regiones chinas, es decir, lo veo en todas partes, con características distintas, con resoluciones distintas. Y yo no creo que haya que tenerle miedo a ninguna de esas cosas. Tercer tema, la situación que nosotros nos encontraremos adelante va a ser más difícil de la que tenemos ahora. ¿Por qué? Primero porque somos 7.300 millones de personas y según las proyecciones vamos a llegar a 10.000 millones de personas. Y después empieza, alrededor de 2050, deberá empezar a declinar la población. Pero vamos a tener un pico de población enorme en los próximos años, con una situación en la cual tenemos comprometida todas las fuentes de agua y tenemos comprometida toda la fuente de producción de los productos básicos. Lo que exige, digamos, tener un proyecto que tampoco puede ser nacional, pero que en alguna parte tiene que empezar de respuesta a esas cosas. Y entonces, por ejemplo, hay que considerar que en Europa el 40% de los alimentos se botan, porque simplemente el modelo cultural dominante hace que cada uno de nosotros compre 1,4 veces lo que se puede comer, lo que se puede tomar, lo que se puede vestir, y todo se vota. Obviamente todo eso se vota desde el punto de vista de quien compra y vota, significa simplemente que tiene los medios para hacerlo. Pero desde el punto de vista del planeta significa que se está agotando un recurso del planeta enorme sin ningún sentido. Uno podría pensar que eso pasa solamente en los países ricos. No, también en los países pobres. En un continente como el latinoamericano, que ciertamente no es el más pobre, pero tampoco es rico, se calcula que se vota el 25% de las cosas que se compran. O sea, también ahí hay un derroche absolutamente insostenible. ¿Qué es lo que sostiene el derroche? El modelo de consumo. O sea, el hecho de que todos nosotros no seamos más ciudadanos, sino que seamos consumidores. El consumidor se caracteriza porque consuma. Y cuando no consuma, no es ni siquiera una persona prácticamente. Nosotros existimos para consumir. El buen Hegel habría dicho que es una estupidez. En realidad lo dijo. A propósito del utilitarismo, dijo exactamente eso. Es pura estupidez. Entonces, cuando yo pienso en cómo responder perdón, me falta un elemento, no voy a agregar más para no hacer la cosa demasiado compleja, pero que es, como hay respuestas distintas, es bueno también pensar cuál es la respuesta que están dando los que hoy día controlan este buque, que son muy pocos, digamos. El lema del movimiento español, como de muchos otros, fue el 1%, en verdad es un buen lema. Si nosotros estamos al número de propietarios reales del mundo, es sumamente inflado, porque según las estadísticas, 357 personas poseen más del 50% de los recursos del mundo, así que no son el 1%, son mucho menos. Pero si nosotros le agregamos la gente que está alrededor de ellos, los ejecutivos, los managers, los amigos, los cómplices y todo lo demás,
probablemente también llegamos a algo más del 1%, llegamos al 10%. O sea, de 7.700 millones, 7.300, perdón, 730 viven como nababos, diría un italiano, o sea, como un príncipe oriental. Y los demás se arreglan en distintas... Entonces, ¿cuál es el proyecto de ese grupo dirigente? Yo pienso que el proyecto de ese grupo dirigente, y me lo dice todo lo que está pasando en todo el mundo, es simplemente liquidar la democracia, así como la conocemos, y liquidar físicamente una parte significativa de la población del mundo, que no sirve para nada desde el punto de vista de ellos. Sobran. ¿Quiénes son? Bueno, son los emigrados que vemos todos los días. ¿A qué sirven los emigrados? Sino a tener noticias en los telediarios y a llenarnos los centros de prófugos y a costar, según mucha gente, un montón de dinero y bueno, después, y nada más. Pero no son solo ellos, los africanos son el continente donde más se desarrolla la población y los africanos son gente que no va a tener una solución económica ni a breve ni a medio plazo. Suma y sigue, ¿no? Entonces, yo creo que desde el punto de vista de la clase dirigente sobra población y no es necesario que exista. ¿Cómo eliminarla? ¿No? Los métodos existen ya, los vemos todos los días, guerra por todas partes, hambre por todas partes, desigualdades que crecen por todas partes, ese es el método. Y se van a multiplicar. Porque el otro problema que está ligado a esto es que como todo el sistema está en crisis, y no solo los pobres, entonces los países dominantes y los centros dominantes y las clases dominantes, que son las que determinan la cultura, naturalmente, porque en toda época la cultura es determinada por la clase dominante, que es la que dicta los temas, los valores, qué sé yo. Esta clase dominante tiene, porque está en crisis, porque gana menos de lo que ella piensa que tendría que ganar, entonces tiene que apoderarse de los pocos recursos que tiene en sus países y que están afuera de sus países. Para apoderarse de los pocos recursos que tiene en sus países, el cuento es, señores, el país está en crisis, ganamos demasiado poco, tienen que bajarnos los impuestos, aunque ya, por ejemplo, en Europa los han reducido a la mitad para las clases dominantes en los últimos 20 años, tienen que seguir rebajándonos, tienen que agradecernos porque existimos, digamos, y reverenciarnos, ojalá. Y sucede que ese discurso que es dominante, es el único discurso que transmite fundamentalmente los medios dominantes en todos los países del mundo, es un discurso que yo creo que hay que desarmar parte por parte, pedazo por pedazo. Cuando yo pienso que tienen que hacer los intelectuales de la universidad, bueno, es eso. Leer en una facultad de economía en la realidad significa no tanto enseñar lo que dicen las teorías, que hay que aprenderlas porque no está de más, sino que significa aprender a leer los datos, saber cómo se construye una estadística, saber por qué son verdaderas o falsas, por qué cuando me dicen que la desocupación es X, yo puedo decir que no es cierta, porque el modo en que está construida, que es el elemento central, es un modo mañoso, con el cual se quiere demostrar una tesis y no una verdad. Entonces, delante de esa respuesta de la clase dominante, ¿cuál es la respuesta de los dominados? Que son toda nuestra humanidad, 90%. Y yo digo, la primera respuesta es saber que si los que mandan son el 10% y los que mandan de verdad son 357, pensar que no tenemos alternativa es simplemente porque somos tontos. O sea, la primera conclusión que se me ocurre, porque si llegara un marciano, lo primero que diría es eso. ¿Qué es lo que quiere la clase dominante sobre la gente que está en su país? Les quiere quitar los derechos que tenían. Que no se los regaló nadie. Este es un país que ha tenido un Estado social porque los españoles, los catalanes y cualquiera que viviera sobre este territorio impuso que hubieran algunos derechos sociales y a las clases dirigentes les convino para evitar que hubiera un nivel de conflicto demasiado alto. Porque tenían miedo a otras cosas que existían. Yo pienso que la Unión Soviética fue un desastre, prácticamente de todo punto de vista. Pero en una cosa no lo fue, y fue que ayudó a los que no estaban allá a beneficiarse del miedo que se les tenía, digamos, a esta gente que estaba detrás de la llamada cortina de fierro. Se cayó la Unión Soviética y se acabaron los derechos por esta parte. Y el tentativo es recuperar todo. El tentativo es continuar a bajar las pensiones, el tentativo es continuar a bajar los sueldos, el tentativo es continuar a bajar todos los derechos de la gran parte de la población. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la población aguante, hasta que la salud de la población aguante. Y va a pasar con... Si aprueban el TTIP, o sea, el Tratado
interatlántico económico que está en discusión y que está muy adelantado, entonces aquí no va a haber ni sanidad pública, ni escuela pública, ni nada, dentro de muy poco. Y todo va a ser muy caro. Y ustedes saben cuánto cuesta educar a un niño en Chile, donde muchas de estas cosas pasaron antes. 800 euros al mes. Ese es el costo de la universidad para un niño que estudia normalmente, que tiene 19 años. Cuando pase eso mismo acá, va a significar que los únicos que van a ir a la universidad son los hijos de los ricos. Y por lo tanto va a ser una sociedad estratificada en clases como no hay desde el medioevo prácticamente. Entonces, termino porque sé que lo he hecho muy largo. La respuesta nuestra, ¿cuál puede ser? Yo creo que no sabemos cuál es la respuesta nuestra porque estamos delante de una catástrofe y de una crisis de la cual no hemos tenido nunca y por lo tanto tenemos solamente caminos tenemos sendas que seguir, no tenemos caminos pavimentados. Pero yo creo que no es espantoso porque, como decía un poeta vuestro que yo quiero mucho, los caminos no existen sino que se hacen caminando. El buen Machado lo decía a principios del 900, pero sigue siendo verdad, digamos. Los caminos se hacen caminando y yo agregaría que normalmente es más interesante viajar que llegar, que es otro problema. Pero tenemos que saber por dónde partimos. Y yo diría, ¿por dónde podemos partir? Primero, del territorio, ya lo dije. Segundo, de la democracia. El proyecto de la clase dominante es limitar la democracia, el proyecto nuestro tiene que ser ampliar la democracia. No hay límites a la democracia, porque la democracia es un fenómeno, como no consiste en ir a votar cada 5 años, ni cada año, ni cada 3 meses, consiste en la posibilidad de decidir mi destino, mi fortuna, lo que va a pasar y lo que le va a pasar a mis hijos y a la gente que yo tengo cerca y a mi población, junto con toda la gente que está interesada a esa decisión, con el tiempo que haya que tomarse, con las dificultades que haya que resolver, incluyendo todos los que quieren estar. ¿Es posible? Sí. Hay experiencias, digamos, que lo prueban. Ejemplo más simple. 1,5 millones de personas en Porto Alegre, ya no se hace más, pero en Porto Alegre discutían sobre el presupuesto del municipio y lo aprobaban con un voto en el que votaban todos los habitantes de la ciudad. 1,5 millones, yo no sé cuántos habitantes tiene Barcelona, pero debe andar por ahí, me imagino. Por lo tanto, es posible. ¿Y cómo se hacía? En el modo más simple. El comune, que no abdicaba de sus funciones, establecía un presupuesto, decía cómo había que gastar y después se iba a la discusión pública. 3 meses de discusión pública, se votaba y el presupuesto era aprobado a mayoría por la población. Se puede hacer sobre todas las materias prácticamente lo mismo. Nosotros vivimos en países en los cuales el 65 al 70% de las leyes las hace la Europa, o sea, las hace Bruselas. Y sin embargo, en todos nuestros países, yo no sé cómo en España, pero en Italia, sobre Europa no se puede discutir. Europa está al margen de las discusiones posibles. Ahora, es absurdo que esté al margen de las discusiones posibles el legislador que hace el 70% de las leyes. No, es de nuevo una cosa que el marciano no podría entender. Y así seguimos, digamos. ¿No? Ustedes saben, me imagino que acá es lo mismo, cuando un gobierno hace el presupuesto nacional cada año, después lo tiene que aprobar Bruselas y puede decir tranquilamente que no está bien por el déficit, o que no está bien por el no gasto en armamento, o porque la OTAN querría más dinero, o porque cualquier cosa. Entonces, hay un problema de restitución a la democracia enorme que nosotros tenemos que afrontar y construir. Tercero, un tema más técnico, que es el tema del cambio del valor de uso en vez del valor de cambio. Suena muy difícil, pero quiere decir simplemente que un reloj vale porque sirve para indicarme la hora, y no porque un modelo es amarillo, el otro es blanco, el otro es plateado, y tiene que estar de acuerdo con mis zapatos, porque si no, no está bien. Entonces, el valor de uso quiere decir, ¿para qué me sirven las cosas? Y eso establece su valor, eso establece también en buena parte el valor del trabajo útil que todos tenemos que realizar. Cuarto elemento, y en cambio eso significa abandonar el hecho de que nuestras decisiones son dictadas por una cultura en la cual precisamente somos consumidores y no ciudadanos, y en la cual no tenemos ningún derecho sino a elegir entre cosas de las cuales no tenemos necesidad que otros nos proponen. De otra parte, la publicidad, como ha sido definida, consiste precisamente en hacer indispensable una cosa que no sirve para nada, o que no es necesaria, al menos. Y el último elemento que se me ocurre, pero no lo trato largamente para no aburrirlos demasiado, es el problema de nuestra convivencia con nosotros mismos y con el ambiente.
O sea, es el hecho de que cada uno de nosotros es hijo de alguna parte. Es hijo del mundo, pero también es hijo, ustedes son hijos de Barcelona, yo soy hijo de Chile y del tiempo que he pasado en Italia. Soy hijo de alguna cosa, soy hijo de un barrio, soy hijo de una calle, soy hijo de una belleza y de una fealdad. Asumirme eso es asumir parte de lo que yo soy. Porque esa es la última cosa que yo quiero decir, es que para cambiar, en mi opinión, uno puede cambiar en muchos modos. Por ejemplo, puede transformarse en un cruzado, agarra una espada, un escudo y mata a todos los que no están de acuerdo con él, o les tira 4 drones, que todavía es más fácil, digamos, desde el aire, les tira 4. O embarcarse en el cambio puede significar también, en la otra hipótesis extrema, entre medio de muchas otras, tratar de cambiar las cosas para vivir mejor y para ser más feliz. Y entonces el tema de la felicidad y el tema de la belleza y el tema de la convivencia adquieren una importancia fundamental. La convivialidad es el exacto contrario del individualismo y es la posibilidad de descubrir que tú y yo tenemos cosas que nos hermanan, que pueden ser las más variadas, pero que existen. Y que el tema es, descubrámoslas y procedamos juntos, digamos, a usarlas para cambiar. ¿Cuáles pueden ser? Pues a mí se me ocurren tantas. A mí me gusta el fútbol, sé que a los intelectuales de izquierda en general no les gusta, pero yo soy un pésimo intelectual, a mí me encanta. Y entonces pienso que podemos jugar al fútbol y ser solidarios jugando con los emigrados, por decir la cosa más estúpida de todas. Podemos descubrir que nos interesa hacer juguetes de palo para hacer una exhibición con juguetes como hace un amigo que se llama Andrea en las plazas de Barcelona. Podemos descubrir que nos gusta jugar al naipe y somos ancianos y nos encanta hacerlo y queremos un centro social en el cual nos podamos reunir, tomarnos un trago y jugar a la brisca. Podemos descubrir que lo podemos hacer pensando, bailando, escribiendo poesía, haciendo novelas, haciendo cada uno un capítulo. Si cada uno de nosotros escribiera un capítulo de la novela, lo hiciéramos en conjunto y después nos reímos y la votamos, porque seguramente va a ser pésima, porque la parte mía sería pésima, pero al final es eso, o sea, descubrir el valor del vivir juntos, del transformar la calle en un lugar en el cual no pasan solo los autos, sino que la gente se reúne, ¿no? Y se ve, y se saluda, y tiene nombre y apellido, como la gente de la casa en que yo vivo, que estoy ahí hace 20 años y a veces lo reconozco, a veces no, porque ni siquiera sé cómo se llaman, es terrible. Entonces, eso es, la crisis y la ruptura de la crisis pasa por la ruptura de un modelo de comunicación que es total, y la respuesta tiene que ser total y personal, pero es total solo cuando personalmente me siento de tomarla totalmente, o viceversa. Es un poco cantinflesco, no sé si ustedes conocen a Cantinflas, pero digamos la idea es esa, ¿no?